Llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, justamente que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Bueno, pues la verdad es que cada que escucho su introducción, en verdad me siento, híjola, súper importante, pero más que importante, halagado y agradecido con tus palabras. Como cada martes, David, estamos a tus órdenes. Oye, y aquí el público cada martes también reconociendo tu participación, lo cual también me da muchísimo gusto que enriquezcas este espacio informativo con tus análisis, con tus opiniones, Francisco. Y ahora sí me dio envidia porque desde que vi la cabeza de tu entrega del día de hoy, dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Este, ¿Por qué? Es que la participación del día de hoy se llama López Hablador. Y bueno, platícanos, Francisco. Es que ya que lo escuchas, dice, pues sí, parece natural en medio de la jiribilla política, obviamente, una crítica política, pero también con su parte lúdica, obviamente. Pero platícanos de qué viene, Francisco. Mira, si no tuviera una parte lúdica, no tendría razón de ser mis participaciones de cada semana, las cuales, por cierto, agradezco no solo a Grupo Mi Radio, sino, por supuesto, a la amable audiencia que se da el tiempo de escucharme, ¿no? Y pues mira, la verdad es que yo había escuchado varios sobrenombres para identificar al presidente López Obrador, ¿no? Desde clásico Peje, que ya tiene pues bastante tiempo, bastantes años ya, y ya sabes quién, que fue una gran campaña mercadotécnica, perdón, previa incluso al arranque del proceso electoral. Qué decir del Tartufo, como le llama el jefe Diego, el Mesías o Cabecita de Algodón, entre muchos otros, ¿no? Algunos más positivos que otros. Sin embargo, al final del camino hay muchas maneras de identificar al presidente López Obrador. Sin embargo, en lo personal, quiero aclarar, muy en lo personal, no me había tocado escuchar o leer un sobrenombre como con el cual esta semana estoy identificando mi columna, ¿no? López Hablador. Y bueno, la semana pasada, lo aclaro, lo escuché de César Hank, un activo político de la región, y quiero ser muy específico de quién es el autor, porque es la primera vez, insisto, en que yo lo escucho, por dos motivos. Número uno, porque como bien diría el exalcalde de Tijuana, Jorge Esquestarán, no quiero saludar con sombrero ajeno. Y número dos, que me parece aún más trascendental, esto me da pie para ejemplificar cómo los propios hoy ex simpatizantes de López Hablador se encuentran decepcionados. Esto no sería nuevo en otros tiempos, pero tratándose de quien se comprometió a hacer la panacea, la decepción, por supuesto, es mucho más profunda. No dirán lo mismo quienes tienen un hueso, ya sea en la nómina del partido oficial, del gobierno o un beneficio social, el cual, por cierto, cada uno de sus ciudadanos ya pagaron con sus impuestos y con los cuales los chantajean. Es decir, el método que está utilizando el presidente López Hablador en este momento, o mejor dicho, desde el inicio propiamente de su gobierno, ha sido magistralmente, ha superado magistralmente los programas clientelares previos, ¿no? Y antes de que se rasguen las vestiduras por ahí, quiero pues especificar que la palabra hablador, de acuerdo con el diccionario, significa que habla mucho con impertinencia y modestia, que habla con imprudencia, con malicia, ¿sí? También se cataloga de hablador a una persona fanfarrona, valentona, mentirosa, y esto me recuerda mucho a aquella frase de 2006 que hizo famosa precisamente el presidente López Obrador, cuando decía al expresidente Vicente Fox, ya cállate chachalaca. Yo creo que sería momento de que pues se viera en el espejo y se lo dijera a sí mismo. También hay que reconocer que el propio autor de López Hablador se refirió al gobierno federal actual
no como la 4T, sino como un cuatrote. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente debemos reconocer que fuimos engañados, o por lo menos quienes tuvieron la esperanza de una verdadera transformación o un verdadero cambio. Si bien es cierto que hoy en día existe una interdependencia en muchos ámbitos, desde el económico, el político, el tecnológico, el social, con el extranjero en medio de este mundo globalizado, también es cierto que las malas decisiones que ha tomado el actual mandatario pues nos encaminan a una inestabilidad total. No hablo solamente de la crisis que se va a profundizar y puedo casi garantizarlo a partir de 2025, como ha sucedido en el pasado, como sucedió a partir del 77, después de la mala administración económica y financiera de Luis Echeverría, que se va a agravar con la pésima administración financiera de López Portillo y que le va a tocar padecer a Miguel de la Madrid. Bueno, estoy seguro de que de igual manera le tocará a la corcholata que resulte ser la ganadora, ¿no? Sin duda alguna, quienes lo padeceremos, quienes tendremos que enfrentarlo, pues no serán las corcholatas, no será el presidente, quien por cierto se irá ya mucho a su rancho, que sabrán cómo se llama, o si no, investiguenlo por allí, sino que definitivamente será quien resulte beneficiado con el dedazo presidencial que tanto niega el presidente, quien tendrá que buscar cómo minimizar el golpe que recibiremos. Incluso ya lo estamos recibiendo, lo vemos en los precios de la canasta básica, está tratando de manejar la economía pues con estrategias pues bastante más parecidas a ocurrencias que realmente estrategias, que no vemos nosotros reflejadas en nuestro bolsillo. Sin embargo, insisto, el presidente hará lo que tenga que hacer para minimizar estas crisis, que no se vean afectadas, que no se vean reflejadas durante su administración, sino hasta el que le toque a partir de 2024. Y bueno, por último, me quiero referir a el papelazo que se está aventando el secretario de Gobernación. Tal parece que ya se dio cuenta que no prende ni prenderá, ya ha tomado esta rivalidad en lugar de buscar el consenso, en lugar de buscar el diálogo, el acercamiento con las fuerzas de oposición, que ese es su deber, el diálogo político, fomentar, por supuesto, la integración de la federación, pues está ya cayendo en el enfrentamiento, me atrevo a decir, hasta ridículo, con gobernadores, desprestigiando no solo al gobernador, sino a la propia población, llamando a unos menos inteligentes que otros, pero sin duda alguna me queda claro que lo está haciendo con el propósito de llamar la atención, porque nomás no pinta. Y bueno, ni qué decir con la curva que les aventaron por ahí uno de los reporteros en una conferencia donde se encontraba precisamente el titular de la CEGOP junto con la jefe de gobierno de la Ciudad de México, y se la pasaron echándose flores uno al otro. Volviendo, y para cerrar, volviendo al cuatrote que nos puso el actual gobierno federal, recordemos que ellos se creyeron y se siguen creyendo, eso es lo peor, los redentores de México, pero bien cabe hacer mención de que no se trata de una animadversión personal, no se trata de asuntos de un hombre hacia otro hombre o de un ser humano hacia otro ser humano, sino recordemos la alta responsabilidad que tiene. Es un jefe de gobierno y su gavilla tiene la responsabilidad de atender las demandas sociales, de resolver los problemas sociales. Y para ser honesto, me parecería muy divertido tomarse un café con algunos de ellos, porque son buenísimos para entretener, para distraer, incluso para divertir. Lástima que no son tan buenos para gobernar ni para resolver. Híjole, pues no puedo decir más que coincido contigo, Francisco. Hiciste que me acordara de tantos personajes de la política mexicana, pero bueno, en el ámbito lúdico, pues ya sabes, estos personajes del PT y este señor que quiere ser presidente y que insiste, y que no coincido nada con él, pero la verdad es muy divertido entrevistarlo, ya sabrás a quién me refiero, ¿no? Y por otro lado, también hiciste que me acordara de personajes como Gibran Ramírez, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente
siempre ha quedado, por lo menos en cuanto a mí respecta, no voy a hablar por nadie más, pero yo siempre he tenido la duda si realmente él se decepcionó y deja el proyecto de la 4T o deja de ser López Obradorista por todo esto que nos cuentas y que me parecería natural, El o cuatrote. ajá, o por como dicen muchos, lo que pasa es que no le tocó hueso, ya no le gustó, entonces mejor se fue del otro lado. Que digo, en el ámbito de la política podemos hablar mucho, pero finalmente son como temas súper interesantes. Me refería hace ratito, porque se me escapó el nombre, no te lo decía, a Noroña, a Gerardo Fernández Noroña. Es divertidísimo hablar con él. Pero la verdad yo no lo quisiera gobernando ni mi país, ni mi estado, ni mi municipio. Pero de qué es el señor divertido, a mí me parece sumamente divertido. Lo es, definitivamente. Y como bien lo apoda, incluso me parece hasta lascivo para el propio Changoleón, pero así lo apoda la senadora Lili Telles, ¿no? El senador Changoleón. Así es, y aquí lo hemos tenido en el estudio, y sí, nos hemos puesto unas divertidas, nada más que, pues muchas gracias, ¿no? Gracias por existir, pero pase, el siguiente, next, como dicen. Oye, Francisco, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, un excelente martes, y nos escuchamos la próxima semana. Así será, muchísimas gracias y excelente martes. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también da título a esta participación semanal. Esta columna usted la puede consultar, la puede leer en unirradioinforma.com, y a Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX.